Señoras y señores, estamos en las 9:45, regresando a la mesa agropecuaria de hoy. Uruguay debe seguir apostando al modelo de desarrollo forestal. Ese es el tema, el macro tema. Después hay varias discusiones que se cuelan. En eso nos estamos centrando esta mañana, en esta mesa en la que participan tres integrantes habituales: Guillermo Vila, Pablo Carrasco y Andrés Berterreche, y como invitado Ovenir Sartú. Decías, Rosana, que estás cargada de mensajes de oyentes. Sí, algunos, uno que dice acá, por ejemplo, hay un estudio de CPA Ferrer que dice que UPM paga, yo se los mandé a ustedes, 90 millones en impuestos y 180 en remuneraciones en la cadena, trabajan 580 empresas uruguayas proveyendo no lo pagan ellos, generan que se paguen servicios. Lo dice la misma publicidad de UPM, pero mirá, no es que ellos paguen 90 millones de dólares, que además es poquísimo para la inversión de la que se está hablando, ¿no? Pero es que generan que otras empresas paguen, se están contabilizando impuestos que pagan otras empresas que brindan servicio a la inversión. Y acá tengo uno de un productor ganadero, que creo que es el que visitamos con el grupo de la radio. La cadena forestal ocupa celulósica. La cadena forestal celulósica ocupa más mano de obra que la actividad que en parte sustituye, que en su mayoría es ganadería. Y después, ¿qué más? Por favor, que Sartú... ¿Qué dicen? Saquen... ¿Qué dice? No, léelo. No, vea, chico, dale. Eso te pasa por leer a primera vista. Decilo, ¿qué dice? Por favor, saquen a Sartú del diálogo sobre forestación. ¿Y por Está qué? bien. No, ¿Quién firmó? Son todos anónimos, no reconozco yo un planteo totalitario. Ese tipo de posiciones ha ayudado mucho a la forestación. La gracia está Exacto. en el debate. La idea es construir y debatir. No, si la mía no he podido ni exponer lo que pasa porque es muy difícil Pero plantearlo acá. No, vos tendrás un preconcepto sobre lo que yo pienso, pero no es así. No, a mí me pasa una cosa. Veo que, mirado esto como negocio, ¿no? Dejemos de lado los costos ambientales enormes que tiene. Sobre eso me gustaría que se pudiera oír, sé que han estado algunos de ellos acá, a gente como Panario, o como Baqueta, o como Budinas. Bueno, yo sé que hay quienes no les tienen simpatía, pero son opiniones. ¿Estás en el cuadro? Son opiniones. ¿Qué dice? Andrés Berterreche dice que no es un problema de simpatía, es un problema de que... Y tengo mucho respeto inconsistencia técnica. Por Budinas tengo mucho respeto. No, algunos de los que nombraste, está muy difícil ser apocalíptico con la forestación en general y después defender a algunos clientes en Cabo Polonio con los pinos, ¿no? Bueno, yo no te digo porque esa la tengo adentro. Es decir, quiero decir que he visto planteos que hacen esta gente que me parece que sería muy importante que estuvieran acá. Yo no estoy en condiciones de reproducirlos ni de justificarlos. Me parece. Me dejan pensando. Me dejan duda. Es decir, no me cabe duda de que un costo ambiental. Basta ver el estado del agua en el Uruguay. Es decir, algunas de estas formas de la agricultura generan efectos, me parece, esto como ya a esta altura indiscutible, ¿no? Efectos en los recursos naturales. Para no dejar ese tema muerto, para no dejarlo en este punto, creo que Pablo quería agregar algo. Yo quería traer algunos datos. Me parece que se ha hablado con bastante... Se han afirmado muchas cosas se han afirmado desde el punto de vista ambiental y se han dado como indiscutibles. Primero, en el ranking ambiental, Finlandia es el número 1, Uruguay el número 65. Es decir, que nosotros, más allá de eso, que le vamos a imponer las condiciones, sepamos de que son mucho mejores que nosotros cuidando el ambiente en Finlandia. Algunos podrán decir, es el patio trasero. ¿Por qué Uruguay plantan acá y no en Finlandia? No, acá van a tener 2 plantas, en Finlandia tienen 15 plantas, algunas de las cuales tienen estándares que no permitirían que funcionaran en Uruguay, ¿tá? Porque Uruguay, siendo el 65, y en la presión terrible en la que se definieron las reglas de la primer planta de Argentina, tuvo valores, se curó en salud. Y entonces generó un estándar que la hace a esta planta la menos contaminante del mundo. Pero quisiera dar algunos datos. Primero, vienen acá porque no se controla en Uruguay, ¿no? Eso lo he escuchado. Sepan que hay una comisión mixta uruguaya-argentina que va a las plantas, que sacan una muestra del agua,
la saca la Dinama, porque no podemos admitir que un extranjero no venga a muestrear al Uruguay las cosas, pero adelante de los argentinos saca la muestra, se analizan y se manda una muestra a Canadá y una muestra la analiza la Dinama en Uruguay. Como Argentina dice que lo que hay que mirar es que el agua que sale de la planta es la que tiene que estar pura, no el río, entonces no se han puesto de acuerdo y la información de Canadá no se revela. Pero la información de la Dinama sobre lo que contamina o no contamina la planta está en la página web de la Dinama. Pongan Dinama UPM, pónganlo y van a encontrar comisión de seguimiento y ahí ven los informes que hace 8 años se está haciendo. Entonces, podrán decir de que todo es inventado, que es un complot del mundo, pero los datos están y los datos dicen que no contamina. Así que primero, yo lo que digo es que el agua está contaminada. Bueno, por eso. Digo, ¿quién lo hace? Alcanza. ¿Cómo? No sé, pero el agua tiene problemas. ¿Cuál agua? El agua potable. Bueno, yo que sé, en Maldonado han tenido momentos que salía marrón directamente. No, pero la planta de UPM está sobre el río Uruguay. No. Y la de Monte de Plata está lo sobre el río de la Plata. Lo que estoy diciendo es que los mecanismos por lo que se está desarrollando la agricultura están trayendo un efecto. Yo no sé demostrarlo, no sé explicar las causas científicas. Lo que sí sé es que el agua no está bien. Y que eso tiene que ver con la forma que se está produciendo. Yo el miedo que tengo ahora, digo, con respecto a la inversión de esta planta, coincido con Pablo que las dos primeras hicieron un entorno en el cual Uruguay tuvo muy fuerte para negociar porque estaba presionado por Argentina, porque no había una necesidad imperiosa de que se haga la inversión. En esos casos, las plantas prácticamente hicieron todas las inversiones, ¿tá? Hicieron los puertos, hicieron montones de cosas. El temor mío es que en este momento estamos habidos de la inversión y exhorto que la negociación se haga en las mismas condiciones que se hizo la otra. El hecho de estar, presionando el medio ambiente, vamos a poner $1.000 millones, en las otras no se habló que íbamos a poner, de hecho, toda la infraestructura la hicieron ellos, ¿ah? De hecho, lo que hablábamos de evolución social, se entregaron cientos de viviendas que se usaron durante la construcción, se entregaron a las intendencias, se hicieron rutas por costo de las plantas, ¿ah? En este caso creo que debemos estar muy atentos en lo que se haga. Ojo, yo me muestro favorable en la inversión, pero creo que hay que ser muy cautos porque estamos volcando efluentes en un río interno, que en la peor hipótesis va a tener 3 embalses de represas por delante si la hacen en Punta Pereira, o 2 si se hacen en las inmediaciones de Paso de los Toros, pero indudablemente tenemos que ser muy cautos en los controles. ¿Cómo crees que juega en eso la certificación internacional? No, yo confío. Porque el rubro forestal es el que está casi en su totalidad certificado. Yo confío en ellos y creo que el hecho de que sea una empresa que ya está instalada en Uruguay y que está funcionando bien, ¿ah? Creo que nos da mucho más garantías si acá viniera Ferrún Samín a hacer una inversión, ¿ah? Creo que corremos con ventaja. Lo que yo digo es que la desesperación porque venga la inversión no nos lleve a mirar para el costado en exigencias que antes las hicimos. Es simplemente un exhorto. Es interesante. Yo lo que me pregunto como negocio, el Uruguay va a invertir $1.000 millones para crearle la infraestructura que necesita la empresa para hacer para instalarse. La pregunta es, cuando uno va a poner el 20% del capital necesario para un negocio de esta envergadura, ¿se justifica? Es decir, ¿cuál es el resultado de todo eso? ¿Es producir entre 3 y 8 mil puestos de trabajo? Es decir, una inversión de $1.000 millones, más las consecuencias ambientales que pueda traer, es decir, este tipo de este emprendimiento de esta magnitud. A cambio, es decir, no va a haber pago de impuestos. ¿Es buen negocio, mirado desde el punto de vista del Uruguay, esa inversión en dinero, cuando no va a recibir ni utilidades de la empresa ni impuestos? Recordemos, $4.000 millones es el monto de la inversión que va a realizar directamente UPM. 1.000 millones se necesitaría como inversión del Estado en infraestructura. Andrés, ¿qué contestás tú a este punto? Atando las moscas por el rabo, puede ser
un buen negocio para el país o puede ser un pésimo negocio para el país. Eso va a depender de la capacidad negociadora que tenga el país y qué cosas se hagan presión sobre cómo distribuir lo que esta planta genere desde el punto de vista de su propia rentabilidad. Ahora, ¿cómo hacer para eso si no va a pagar impuestos? Es decir, ¿cómo va a hacer para que sea buen negocio? Si Uruguay no tiene participación en el negocio y tampoco le puede cobrar impuestos, ¿de qué manera? Indirectamente, a través de que se genere fuentes de trabajo, sí. Ahora, habría que estudiar con $1.000 millones cuántas otras fuentes de trabajo se podrían crear, ¿no? Consulto una cosa que me parece que está más de fondo todavía. Yo pregunto, ¿el país puede darse el lujo de no recibir inversiones extranjeras, Pablo? ¿Pero puede darse el lujo de no cobrar ni impuestos? Pero, a ver, sobre esa pregunta de Buenir, ¿qué dice Pablo? Yo lo que digo es que no es una inversión del Uruguay específica por la planta de UPM. Es una deuda del Uruguay en infraestructura a la producción en general uruguaya. Habrá que poner en esa zona. Pero se va a hacer en la zona donde UPM se instale, ¿no es? Faltan otros 4 o 5 mil millones en el resto del país, que hay que hacer lo mismo, ya no por UPM, sino por la gente que está sacando al Uruguay en peso en soja, por ejemplo. Pero lo interesante es que se va a hacer solo para UPM. No. Permitime una solo precisión. en el área que UPM exija. No. Ahí está. Primero, no es solo donde va a estar la planta de UPM, sino en el entorno de la planta que UPM va a utilizar a los efectos del transporte, ¿no? Del transporte de su materia prima y luego de su producción. Esa infraestructura, a su vez, va a servir para otros sectores de actividad, no solo para UPM. Obviamente le sirve UPM. Es relativo, ¿no? Bueno, Digo, con lo que decías, Artur, los $1.000 millones, una cosa que yo invierta $1.000 millones dentro de la planta de UPM como país, estoy de acuerdo contigo que no tienen razón de ser. Lo otro es, la inversión de UPM está obligando, como dice Pablo, a hacer una inversión que el país la debería haber hecho. La duda que me queda, por ejemplo, es inviable una planta si no tenemos un medio de transporte para sacar lo que se produce que no sea los camiones. En las otras se saca por el río, en esta se plantea sacarlo por el tren. Bárbaro. Pero convengamos que una planta de 2 millones de toneladas anuales equivale a 220 contenedores de 25 toneladas cada uno por día. 220 contenedores por día implica que si lo voy a mandar a Montevideo en camión, son 220 camiones todos los días en Ruta 5, es algo que es absolutamente inviable. Colapsamos la entrada a Montevideo, el puerto, todo. Si lo vamos a trasladar por tren, yo no soy experto en carga de trenes, pero deben ser por lo menos 3 convoy por día a Montevideo. Difícilmente esa línea, salvo que la cambien totalmente, o soporte mucho más transporte que el que va a ser UPM. Ahora, yo pregunto, entonces, el hecho de que se invierta en carreteras y en el ferrocarril a los efectos de la inversión de UPM, y en el puerto no deja instalada una infraestructura que pueden, supongamos que no la aprovechan sectores que están hoy en actividad, pero no pueden instalarse sobre esa infraestructura otras empresas, otras producciones que se beneficien de ese plus que está faltando, porque es uno de los tantos lugares, es uno de los tantos ámbitos donde falta invertir. Sin duda, pero lo que yo iba es que se va a trasladar por tren. ¿El tema cuál es? No lo podemos trasladar gratis. Indudablemente tiene que haber una tarifa, porque eso lo está haciendo el gobierno uruguayo, que económicamente debe ser rentable al negocio trasladarlo y permita que esa inversión se amortice en X tiempo y genere utilidad. Si le vamos a dar el transporte gratis, indudablemente estamos poniendo los $1.000 millones a... Yo te pregunto, ¿en qué negocio aparece un socio que pone el 20% del capital y no tiene acciones en el negocio, no lleva utilidades y aún pudiendo cobrar impuestos no los va a cobrar? Pero a ver, perdón, una precisión ahí. Si se hace carreteras que van a usar camiones de UPM, ¿esos camiones van a pagar peaje o no? Por supuesto. Sí, si se hace vía férrea para que trenes de UPM transporten la celulosa, también deberían pagar tarifa de transporte. Esos vagones
con celulosa van a pagar Si se un draga canon, el ¿no? puerto también. Entonces, Pero yo se hacen las inversiones, pero después se recupera esas lo que sí, inversiones pero con el correr del tiempo. $1.000 millones le vas a recuperar con el- tarifa, el- con el- peaje. No el- digo que lo recuperes no, sobre no, el no, UPM. No, pero es que- Pero, ¿cuánto es el monto, Emiliano, que está saltando? ¿Cuánto es el monto que se prometió de la infraestructura durante este gobierno? 12.000 millones de dólares. Sí, exactamente. En ese entorno, 12.000 millones de dólares. Cuando no existía la propuesta de UPM, era el plan con el que se iba a invertir en infraestructura, dentro de los cuales están estos 1.000. ¿De acuerdo? Así que el Uruguay sabe de que tiene esa condición de 20%, que no es una sociedad, sino es hacerlo elemental para que una planta de este tamaño se pueda instalar. Este requerimiento, si UPM se hubiera instalado en Chile, no se lo pedía al gobierno. Está todo hecho. Vos vas a Chile y te instalás donde querés, y tenés un tren y una ruta por el cual puede pasar todo esto. Es decir que el problema es que reconoce nuestro gobierno es el terrible atraso en infraestructura que se ha provocado durante estos años, en el cual hemos querido cosechar todo el crecimiento sin aportar absolutamente nada. Eso Ahora, no existe. yo digo, si ese problema se plantea en todo el territorio, si el problema de la infraestructura se plantea en todo el territorio, Se plantea hace tiempo. hace tiempo, ¿cómo puede ser que esto se resuelva solo en el lugar en que viene un inversor a hacer negocio? Digo, es decir, me parece que el país debería pensar sus inversiones con otro criterio que no es el del beneficio de un Acá inversor tenemos al concreto. legislador que puede llevar tu... No, y hay una cosa más, hay una tercera ley que hace impresionante este negocio, que es la Ley de Promoción de Inversiones del año 98, que permite que esta clase de emprendimientos, de mega emprendimientos, de más de alrededor de 800 millones de dólares, tengan un régimen de exoneraciones tributarias casi total, ¿no? Entonces, me parece que se ha armado toda la legislación para que esta clase de negocios sean prácticamente... pero yo lo comparo con la situación tributaria de cualquier cristiano que camina por el Uruguay y es impresionante. Es decir, Pero la digo, cantidad de beneficios que tiene. La ley de promoción de inversiones te exonera de impuesto a la renta de utilidades. La gran inversión que hacen ellos dentro de zona franca no está grabado con impuesto a la renta. ¿Ah? O sea, de impuesto al patrimonio, del IVA, del IRAE, de todo. No, pero eso está exonerado por zona franca, no por la ley de inversiones. No, en el caso de franca, estas inversiones, además de que zona franca exonera de casi todo, esta termina de profundizar, porque hay algunos casos en que son exoneraciones parciales. No, la ley de inversiones termina de exonerar algunas cosas que todavía se pagaban de acuerdo, aún en el régimen de zona franca. Digo, el conjunto de las tres leyes genera un sistema de absoluto beneficio que no tiene ningún otro uruguayo, ni ninguna otra empresa en el Uruguay, para esta clase de inversiones, ¿no? Hay un tema conceptual que si el Uruguay quiere crecer con el agro, cualquier crecimiento del agro implica mayor volumen. Pasó con la agricultura, pasa con la lechería, pasa con la forestación. La agricultura, cuando los números bajaron, hubo zonas del país que dejaron de ser viables porque los caminos eran transitables, las distancias con los caminos hechos paté, los fletes eran carísimos y se inviabilizó el crecimiento porque no había infraestructura. Entonces, el déficit que habla Pablo de infraestructura es absolutamente real y hoy es una limitante del crecimiento del Uruguay. Bienvenido sea que si hay alguien que quiere invertir y va a generar dinamismo, el gobierno comprometa parte de lo que ya comprometió para viabilizar una zona que si no es viable la inversión. Son 700 camiones por día que tienen que llegar a la nueva planta para alimentarla de madera. Imagínate en la caminería que tenemos hoy, que demora 5 horas en hacer un tramo que te lleva 1, 700 camiones los 365 días del año para llegar a esa planta. Claro, pero lo asombroso es que la inversión en ese rubro tan necesario se haga en el peor momento económico de los últimos años, y solo en la zona y al servicio de un emprendimiento en particular. La mayor inversión cuando estaba fundido. ¿Cómo? Hizo la mayor inversión cuando estaba liquidado. Andrés, Pablo, se nos fue el tiempo ya, ¿eh? ¿Algo más sobre este punto? Sobre este punto habría para charlar, porque en algunas cosas además estoy de acuerdo de que se ha sido demasiado. Es más, no solamente las exoneraciones, buena parte de las plantaciones forestales se hicieron bajo subsidio, que lo tuvimos que ir a sacar, porque además no se estaba pagando, eso es lo grandioso. No se deriva.
Sí, pero pero el subsidio El concreto. subsidio directo. Al final era un papel, ¿no? No se pagaba el subsidio. No se pagaba, pero se pagó. Y el compromiso se tuvo que cumplir, ¿eh? Porque este es un país serio y el Estado es un Estado serio. Entonces lo tuvimos que cumplir y lo tendrían que haber sacado hacía bastante más tiempo. Pero me parece que el punto es, si lo que se invierte lo utilizan los inversores que hacen un buen negocio, bueno, cobrémosle por el uso de las infraestructuras que hacemos, no se lo exoneremos. Y un solo hecho, porque como tuvo un costo, por lo menos que se sepa, en la reforma tributaria, las plantaciones forestales todas estaban exoneradas de todo por la ley forestal del año 87. En la reforma tributaria, a las plantaciones no manejadas, que son las plantaciones que van a celulosa, se les quitó la exoneración de patrimonio, contribución inmobiliaria, se les quitó los impuestos. Y lo digo con propiedad porque estuve yo en eso, ¿no?